Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su museo y en este proyecto realizado por el 30 Ayuntamiento a través de la Dirección de Cultura llamado Tardes en el Museo, con el ciclo de conferencias Ecos del Río Colorado, Vida Cultural en el Noroeste Mexicano. El día de hoy me complace tener como invitado a la Comisión de Asuntos Históricos aquí a nuestro profesor Severiano García Barba, por el cual les pido un fuerte aplauso para el profesor. Y también me gustaría agradecerles a ustedes por su asistencia. Para comenzar, me gustaría dar una breve semblanza del profesor Severiano. Profesor Severiano García Barba tiene 87 años de edad, tiene 50 años de trayectoria como profesor de nivel primaria, secundaria y también en preparatoria. Dio clases en preparatorias como el COBASH y además es un miembro fundador de la Comisión de Asuntos Históricos que actualmente pues sigue activo aquí brindándonos su conocimiento. Y pues procedo a hacerle la palabra al profesor, que va a presentar su publicación de datos históricos de San Luis Río Colorado, Sonora y la República Mexicana. Entonces les pido un fuerte aplauso para comenzar y les cedo la palabra. Muy buenas tardes, honorables asistentes a esta plática o relato histórico que voy a empezar. Me da mucho gusto ver que está numerosa la asistencia y eso me entusiasma más. Así es que vamos a empezar diciendo que hace 108 años San Luis Río Colorado era apenas una pequeña aldea, un rancho, le llamaban el rancho de San Luis, el rancho de San Luis que pertenecía al municipio de Caborca. Caborca entonces llegaba hasta acá. No existía todavía el municipio de Sonoita. Entonces, hace 108 años, pues había nada más aquí en San Luis, allá en la línea, unas 3 casitas. Una que estaba casi enfrente de lo que hoy es la aduana norteamericana y otra que estaba más adelante de la que está lo que es la aduana mexicana. Y otra tercer casita que estaba más abajo, allá en la bajada de la Obregón, casi donde sale la calle Cuauhtémoc, estaba la otra casita, pero se le llaman Rancho San Luis, era así conocido. Eso estoy hablando de hace 108 años. Vean lo que ha crecido San Luis, una hermosa ciudad, para mí se me hace muy hermosa. Y venir hace 108, ver los arenales y el río que se acercaba aquí en la mesa arenosa. Había brazos del río que pasaban por lo que hoy es la carretera del Valle y la calle Cuauhtémoc, fíjense dónde está, pues estaba muy cerquita bajar al río, porque había una corriente de agua que llegaba hasta ahí. Entonces, para empezar realmente la plática, pues yo preparé sobre la fundación de San Luis, cuando se empezó a llamar San Luis Río Colorado, Sonora. Y la otra fecha muy importante que ya celebramos de hace años es la municipalidad, cuando San Luis creció y se convirtió en municipio.
Esa fecha fue en 1939, la fundación fue en 1917. Pero vamos a ver que hace apenas 12 años, en 2013, se reunieron en el Centro Cultural, se reunieron unos 10 historiadores para ver cuándo se fundó San Luis. Cada participante, entre ellos yo también, aunque no me considero historiador todavía, pero cada participante en esa fecha, 9 y 10 de abril de 2013, se reunieron en el Centro Cultural, como les digo, unos 10 historiadores para ver en qué fecha se fundó San Luis Río Colorado. Y se escogió, fue la fecha 21 de junio de 1917. Ahí ustedes saquen la cuenta cuántos años hace. Entonces, yo voy a hablar sobre la fundación, primeramente, de San Luis, pero me voy a sentar, a ver si me escuchan sentado. Entonces, miren, en 1917 era gobernador del estado de Sonora, don Adolfo de la Huerta, y el jefe de las armas era Plutarco Elías Calles. Fíjense, 1917, estábamos todavía en plena revolución, la segunda etapa de la Revolución Mexicana. Recuerden que la Revolución Mexicana fue en 2 etapas. La primera etapa, que empezó el 20 de noviembre de 1910 para derrocar a Porfirio Díaz, que ya tenía más de 30 años en el poder, y se levantaron en armas los mexicanos y tuvo que renunciar Porfirio Díaz. Entonces entró como presidente don Francisco I. Madero. Estoy hablando de la primera etapa. Desgraciadamente don Francisco I. Madero, al año y meses de estar gobernando, fue traicionado por Victoriano Huerta y pues lo mataron siendo presidente de la República. Les estoy haciendo este señalamiento porque les digo que en 1917 estamos en la segunda etapa. ¿Por qué digo la segunda etapa? Porque cuando mataron a don Francisco I. Madero, se volvieron a levantar en armas los mexicanos, especialmente los sonorenses, entre ellos Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, don Adolfo de la Huerta, etcétera, Abelardo L. Rodríguez y otros más. Hicieron podríamos decir, fueron los generales que hicieron la segunda etapa de la Revolución Mexicana. 1917 todavía no terminaba la revolución, hasta 1920, pero después vamos a platicar eso. Entonces, 1917 gobernaba en Sonora don Adolfo de la Huerta, y el jefe de las armas era Plutarco Elías Calles. Estos señores vieron que aquí en el rancho San Luis había una amenaza. Ya en el valle de Mexicali estaba ocupado por una empresa norteamericana, la empresa norteamericana, la Land Company. Esa empresa era muy rica y consideraban que tenían el rancho más grande del mundo, pero estaban estaban ocupando tierras de México, en lo que es hoy el Valle de Mexicali. Entonces, don Adolfo de la Huerta, que gobernaba Sonora, vio que era una amenaza ya, que Estados Unidos podía apoderarse también de esta región de Sonora. Por lo que
organizaron o vieron la posibilidad de organizar una expedición que viniera aquí al rancho San Luis, que viniera a formar una colonia agrícola militar. Y entonces vieron a quién ponemos como jefe de esta expedición y pensaron en el sobrino de Plutarco Elías Calles, al capitán Carlos G. Calles. Entonces Carlos G. Calles fue el organizador de esa expedición, me hizo propaganda para ver quiénes querían venir aquí al rancho San Luis y juntó 442 personas entre familias y soldados que venían, especialmente soldados yaquis. Y se echaron a navegar en como el 26 de marzo de 1917 y se vinieron navegando por el Golfo hasta llegar el 1 de abril de 1917. Llegaron a una bahía del Golfo, en la que en esta bahía pensó el capitán Carlos G. Calles ahí bajar, o sea, tuvieron la suerte de que en esos días andaba una lancha muy grande de unos europeos, creo que eran holandeses, que traficaban, que traían gente para acá, para las tierras de esa compañía que había en Icali. Y le pidieron, pues, para poder bajar a la gente, tenían que, el barco no podía acercarse mucho a la bahía. Entonces, esa lancha les ayudó a que toda la gente que venía en el barco Guerrero, se llamaba, el barco Guerrero, además venía otro barco en la cual traían productos alimenticios y todos los caballos también, traían los caballos, unas carretas también. Entonces pensaron en eso, ¿no? Que iban a caminar para poder al rancho San Luis. Llegaron a esa bahía y algunos dicen que el capitán Carlos G. Calles a la bahía le puso Puerto Edgardo, porque tenía un niño que se llamaba Edgardo. Así es que bajaron a tierra y empezaron otro día, durmieron ahí en la bahía, bajaron y empezaron a recorrer kilómetros de lodazales, porque las tierras que están muy cerca de las playas, pues hay mucho lodo. Entonces vinieron algunos kilómetros de lodazales, luego terrenos arenosos, había lugares donde sí había vegetación. En esa trayectoria que hicieron esos expedicionarios, se encontraron gente, sobre todo vaqueros. Había gente, pues, que tenía ranchos en la parte oeste de aquí del rancho de San Luis. Y entonces duraron, para poder llegar al rancho de San Luis, duraron como 2 meses. Como 2 meses, como les digo, se les hacía noche, ahí dormían, hacían comida y seguían otro día en la mañana. Entonces llegaron aquí al rancho San Luis como el 1 de junio de 1917. Lo primero que hizo el capitán Carlos G. Calles es repartirles un solar a los miembros que venían y también parcelas para que sembraran. Pero una de las cosas más importantes que hizo el capitán Carlos G. Calles, que le ordenó a un ingeniero de apellido Soria, le dijo: mira, por favor, vas a hacer un cuadrilátero de 1 kilómetro por lado, un cuadrado de 1 kilómetro, a partir de lo que es el monumento 204.
A partir de ahí se iba a hacer el cuadrado, pensando el capitán Carlos G. Calles que en ese territorio iba a comprender el kilómetro cuadrado, ahí iba a ser la población, la futura población de San Luis Río Colorado. Esto fue, además, en el rancho ya desde años preparan la fiesta el 21 de junio, que es día de San Luis. Entonces, el capitán Carlos Calles tomó en cuenta que ya la gente que vivía ahí conocía del rancho San Luis y tomó ese nombre para la futura población que se iba a establecer en ese cuadrilátero que les estoy mencionando de 1 kilómetro cuadrado. Iba a ser el pueblo llamado San Luis Río Colorado, Sonora. O sea que a partir de esa fecha podemos considerar que se fundó San Luis 21 de junio de 1917. Esa fue entonces la fundación de San Luis. ¿Cuántos años hace? De 1917, hace 108 años. Hace 108 años el ranchito San Luis empezó a hacer el pueblo de San Luis Río Colorado. En ese cuadrilátero que les digo, empezó. Podemos decir que ahí empezaron el centro que ahora le llamamos centro comercial. Era parte pues de ese cuadrilátero. Y la calle Cuauhtémoc, ahí le dio solares a las familias que venían en la calle Cuauhtémoc. También podríamos decir que la calle Cuauhtémoc es histórica, porque ahí empezaron esos expedicionarios que llegaron de Guaymas, de Empalme. En Empalme empezó la expedición y en Guaymas salió un 26 de marzo, creo, de 1917. Eso es entonces lo que le llamamos fundación de San Luis. Y pasaron las imágenes, ahí está el barco Guerrero. Ese fue el barco que traía 442 personas, ¿se imaginan? Entonces venían hasta niños, porque venían familias, pues. Nosotros conocimos a un señor que ya tenía 70 y tantos años y que había llegado en el barco Guerrero, en una edad de 5 años, don Zenobio Acosta. No sé si habrá aquí un familiar de Zenobio Acosta, pero él nos platicaba. Yo venía de niño. Después este señor lo veíamos trabajando en las pangas. Entonces, eso fue la fundación de San Luis. Le dije que el 21 de junio de 1917. Otra fecha también histórica que hace años hemos estado celebrando es el 14 de junio. El 14 de junio de 1939. El 14 de junio de 1939. Se me ha olvidado decirles que el capitán Carlos G. Calles nada más estuvo hasta 1920. Fue asesinado por gente del mismo ejército que traía. Bueno, así dicen algunos historiadores, ¿no? Que lo asesinaban porque le tenían envidia. Entonces, creo que fue en mayo, no me acuerdo si 13 de mayo de 1920. En 1920 fue asesinado el capitán Carlos G. Calles. Estaba llegando apenas a 3 años de estancia aquí en San Luis. Y entonces Caborca, que era el municipio que dirigía aquí, empezó a nombrar comisarios. Hubo
En el transcurso de 1920 a 1939 hubo como unos 12 comisarios. O sea, de 1920 al 39 son 19 años. 19 años que San Luis estuvo gobernado por comisarios. Comisarios que nombraba la gente que vivía ya aquí en el poblado, ¿no?, de San Luis. Pero el último comisario, don Jesús Monje, este comisario solicitó al Congreso de Sonora, solicitó que ya el poblado San Luis tenía más de 2,000 habitantes. Era necesario que San Luis fuera un municipio. Y entonces allá en el Congreso de Sonora pues vieron esta solicitud y aprobaron que San Luis se convirtiera en municipio. Y esa fecha es el 14 de junio de 1939. O sea que hace ¿cuántos años? 86 años creo, ¿no? Yo soy mayor que la municipalidad de San Luis, soy mayor un año, porque yo nací en 1938. 1938 ya San Luis lo convirtieron en municipio en 1939. Así es que soy mayor que la municipalidad, soy mayor un año. Tenía un año cuando se hizo eso. La municipalidad entonces empezó, ya aquí los pobladores de San Luis empezaron a hacer su política, ¿no? A quién iban a nombrar como el primer presidente de San Luis. Les decía cuántos habitantes tenía San Luis, reportar más de 2,000 habitantes, entre la gente que vivía en el poblado y la gente que vivía ya en los ejidos, en el campo, ¿no? Entonces nombraron al primer presidente, que fue, ahí están, ¿no?, los tres primeros presidentes de San Luis: Félix Contreras, Carlos Encinas, conocí a un hijo de Carlos Encinas del 56, y Alberto Beitia. Los dos primeros apenas duraron 2 años. El primero ni los 2 años renunció, había sido presidente de Caborca, y la gente, especialmente las familias aristócratas de esa, ya en ese tiempo ya se consideraban gente aristócrata, ¿no?, los más riquillos, le dieron el apoyo a Félix Contreras y tenía poco tiempo que había llegado a San Luis, hacía apenas unos meses que había terminado en Caborca como presidente y se vino a San Luis. Era, además de que político, era comerciante, le gustaba andar de un pueblo en pueblo vendiendo cosas. Así fue Félix Contreras, el primer presidente de San Luis. Y luego le siguió Carlos Encinas, que también duró unos 2 años. El que duró 3 años fue Alberto Beitia. Y seguimos, le voy a presentar otros presidentes. Siguió Heriberto R. Silva, o Heriberto Rodríguez Silva. Heriberto R. Silva, pues se casó con una hija del capitán Carlos G. Cañes, doña Amalia Calles, y pues tuvieron familia, tuvieron 3 hijos, creo, don Heriberto y doña Amalia Calles. Y luego siguió don Cuco, don Refugio del Río. Pues así le llamamos. Yo cuando llegué a San Luis todavía vivía don Cuco. Y sigue otros más presidentes. Estos sí los conocí. Don Isidro Parrolín y don Eulogio Medina Hoyo. Don Eulogio Medina Hoyo, para mí y para todos los maestros, tenemos muy buenos recuerdos y lo consideramos que fue un buen presidente municipal.
Y los maestros los recordamos porque nos hacía bonitas fiestas el Día del Maestro, y además de que en su gobierno declaró 150 pesos de sobresueldo para los maestros, pero nada más había 2 escuelas, pues. Bueno, ya estaba la escuela Belardo, la escuela Soria y la 22, cuando era presidente de un Eulogio Medina Hoyos. Además, en el campo había también cada ejido ya tenía su escuelita, pero con 1 o 2 maestros. Entonces, nosotros sí queríamos mucho a don Eulogio porque era muy amable con los maestros y además nos daba 150 pesos por mes, que después Cali Rodríguez nos lo quitó porque empezaron a más escuelas, empezaron a llegar las escuelas federales, pues ya eran muchos los maestros y el Cali Rodríguez nos quitó esa ayuda. Entonces los maestros ganábamos 25% por estar aquí en San Luis sobre el sueldo que tenían el resto del estado, ¿no? Nos aumentaban, o sea que yo llegué ganando como 350 pesos más que lo que ganaban en Hermosillo, en Obregón, en cualquier lugar de Sonora. Por eso le digo que recordamos a don Eulogio Medina Hoyos. Fue un presidente muy respetado por la gente. Y son todos los... Dice que ustedes vieran cuántos presidentes ha tenido San Luis. ¿Cuántos ven ahí? 28 presidentes, con el que terminó hace apenas unos 6 meses. Fueron 28 presidentes y el actual que fue César Iván Sandoval, es el actual presidente. Para los que no, bueno, yo si me lo encuentro no lo conozco y creo que fue mi alumno en la 22. Entonces Iván debe de tener ahorita, no llega a los 60 años, debe tener, es de la edad de mis hijos. No está Alonso por aquí. Sí está Alonso. Debe tener Iván Sandoval unos 54, 56 años cuando mucho. Porque el año 84 terminó la secundaria. Así es que si me lo encuentro ahorita ya no lo conozco a Iván. Casi no lo veo en los periódicos, pero es el actual presidente de San Luis. Y cuando estas son 2 fechas, pues, que no debemos de olvidar y que debemos de asistir cuando se celebran el 21 de junio, que es la fecha de la fundación, 21 de junio de 1917, y la otra fecha es la municipalidad, 14 de junio de 1939. A veces me equivoco y pongo 38 porque yo nací en 1938. Pero como les dije, soy mayor que San Luis, que la municipalidad, 1 año. Estaba cumpliendo 1 año. Yo cumplo años, para los que me quieren llevar algo. El 12 de junio cumplo los 87 años. Ya se acerca. Entonces, esas fechas pues tenemos en junio 2 fechas muy importantes de la historia de San Luis Río Colorado. Hay algo más que me grabé. Pues miren, hubiera venido aquí al museo mejor a tomar fotos, porque esas fotos las tenía en mi archivo. Guardo mucho material porque yo fui miembro de la Comisión de Asuntos Históricos de 1986 y pues guardo mucho material que escribía. Pues cada reunión que teníamos que llevar un comentario para hacerlo en las reuniones de la Comisión de Asuntos Históricos. Se me ocurrió traer
Esta foto, miren cómo pasamos el río todavía en 1960 en Angas. Para ir a Mexicali se hacían en esta forma. Siempre era arriesgado, ¿no? Pasar el río en esas pangas. La gente pues se bajaba de los camiones y era una cosa que da temor. Algo más que quiero comentarles, don Eusebio Francisco Quino fue un hombre, ustedes saben, que llegó en 1687, llegó a Sonora. Y vean ustedes todo lo que hizo de Eusebio Francisco Quino, por eso debemos de recordarlo. Este fraile llegó en 1687 y en 24 años que vivió en Sonora, pues recorrió desde Magdalena. Antes había llegado a otro poblado más al norte, llegando casi en Nogales. Y Quino, la mayor parte del tiempo la pasó en lo que hoy le llamamos Magdalena de Quino. Allí vivió casi la mayor parte del tiempo. 24 años vivió en Sonora, porque murió en 1711. Y hizo recorridos siguiendo el río, ¿cómo se llama el río que viene del este? A veces se me pasan la mente, pero ese río llega al Colorado, al río Colorado, ahí cerquita de Yuma. ¿Cómo se llama el río? Gila. El río Gila. El río Gila viene desde allá de Nuevo México. Me decía que un poquito más allá de donde termina Sonora, viene ese río Gila. Y por ese río se venía siguiendo la corriente del río don Eusebio Francisco Quino hasta llegar a lo que es ahorita Yuma. Ahí vivían los yumanos y ahí se reunía con diferentes etnias y que hacía recorridos también por todo el desierto, ¿no? En una ocasión que venía, subió al cerro más alto del Pinacate. No me acuerdo el nombre del cerro, pero de ahí del cerro del Pinacate divisó donde el mar de Cortés, donde la península que por muchos años se le llamó Calafia, a la península de California se le llamó Calafia porque creían que era una isla. Había salido en Europa en años anteriores del descubrimiento de América, había salido una novela donde hablaban de Calafia, una isla donde vivían mujeres que montaban a caballo, eran puras mujeres las que vivían en esa isla. Y por eso cuando Cortés llegó a la península, creyó que había llegado a la Calafia. Años después vieron que no era isla, era una península que se unía al continente. Pero ahorita le estaba hablando del padre Quino. El padre Quino también en 1700 subió al cerro más alto del Pinacate y vio cómo la península se unía al Golfo, se unía al continente, y se dio cuenta pues que la famosa isla Calafia era una península que después le pusieron el nombre California. Eso es lo que les platico pues del padre Pino. También les voy a terminar de decir que vino también aquí San Luis y 2 veces vino en 1700
1701, 1701, y al pueblo, no había pueblo, había nada más indios tucapanos, y le puso a este lugar San Félix de Valois. Fue el nombre que le puso a San Luis, San Félix de Valois. Así es, pues, el padre Quino vino después, al año siguiente. Nosotros hace unos, en 2000, ¿cuánto? 11, hicimos una ceremonia para recibir a familiares del padre Quino. El padre Quino dejó un libro que se llama Favores Celestiales. En ese libro el padre Quino cuenta todas las expediciones que hizo y que en esas expediciones iba formando misiones, pequeñas iglesias que dieron origen a poblados, a los poblados que hoy conocemos, como pues Magdalena fue el primero, ¿no? Luego también Tubutama, Sari, Caborca, Oquitoa, Itiquito, todos esos pueblos que ahora nosotros pasamos, los fundó el padre Quino, o sea, fundó misiones que dieron origen a esos pueblos. Sonoita fue uno de los últimos. Entonces, pues le debemos al padre Quino la fundación de todos esos pueblos que recorremos cuando venimos de Hermosillo. Pues si tenemos algo más. Miren, esa nada más para recordar que Hernán Cortés, ya saben, que conquistó a los aztecas en 1521, los dominó y por muchos años estuvo mandando en la gran Tenochtitlán, o él le puso Nueva España, ¿no? Hernán Cortés. Pero también, fíjense, después de muchos años que estuvo en la famosa Nueva España, llegó a la península de California, llegó a lo que le llaman ahora La Paz. Y él fue uno de los primeros europeos que llegó a lo que hoy llamamos La Paz. Después, uno amigo de él llegó hasta la desembocadura del río Colorado, Francisco de Ulloa. Este fue en 1540. Francisco de Ulloa fue el que llegó casi a la desembocadura del río Colorado. Pues ahí está Antonio de Mendoza, que fue el primer emperador que mandó a España a gobernar México. Hizo a un lado a Hernán Cortés, porque Hernán Cortés se consideraba el dueño de aquí. Y allá le puse, mire, 4 personajes. Hay 4 personajes, no aparecieron los 4 personajes. Ahí están. Estos 4 personajes, fíjense, esos 4 personajes que llegaron a Sonora en 10 años, desde la Florida. El barco que los traía se hundió y tuvieron que caminar muchos años, pues la ropa que traían se les acabó y empezaron a usar pieles de los animales que cazaban. Total que en 10 años llegaron a Sonora sin proponérselo. Ellos venían avanzando nada más al este y llegaron a Hermosillo, cerca de ahí de Hermosillo, y los indígenas les dijeron que más al sur había gente parecida a ellos, pero ellos venían vistiendo así ya. Álvaro Núñez Cabeza de Vaca era el principal,
personajes de esos 4, venía un negro llamado Negro Estebanico, los auxiliaba a ellos, los traían como sirvientes. Esos 4 personajes pues llegaron a Sonora después de 10 años, estoy hablando de por allá de 1500. Muy bien, si quieren hacer preguntas, porque les podía hablar también, bueno, de esto también, el descubrimiento. Miren, ahí está en la desembocadura del río Colorado, donde termina en el mar. Así se desparrama el río Colorado, se desparramaba, porque ahora ya está seco, ¿no? Se han hecho muchas presas en Estados Unidos y pues ya no pasa la corriente de agua por aquí. De vez en cuando dejan pasar corriente, pero esa fue la desembocadura del río Colorado en 1539. 1539. Bueno, esta es el final de mi plática. ¿Tenemos algo más? A ver, y miren, ahí está un mapa, uno de los mapas más viejos que se hizo en 1587. Se hizo, por supuesto que ahora no la pintan la península de California en nada forma, ¿no? Pero en 1587 a esa persona se le ocurrió hacer ese mapa. Ahí se ve el Golfo de California y la península. Eso es todo lo que les puedo decir, muchachos. Es una plática muy sencilla. Aquí hay un historiador. La plática no fue para historiadores, maestros. Fue plática para, especialmente pensando en las personas que conocen poco. Yo sé que hay mucha gente aquí que sabe la historia que yo les relaté, pero pensé en una plática elemental, lo más elemental que debemos de saber, sobre todo los jovencitos, los niños, deben de conocer esta historia. Bien. Bueno, el aplauso es para el profesor Hermes, ¿no? Yo quería comentar sobre todo al profesor Hermes Flores Navarro, que fue, junto con Isabel Verdugo, historiadora muy conocida, y sobre todo ahora en Baja California, pero es sanluisina, vive ya, tiene como 40 años viviendo en Mexicali, es la cronista de la ciudad de Mexicali, y profesor Hermes. Aquí está el profesor Federico Iglesias. No me acuerdo si hay otro de los compañeros historiadores que en esos días que le dije que empecé la plática, de los días 9 y 10 de abril de 2013, o sea, hace 12 años, se reunieron estos historiadores para decidir cuándo fue la fundación de San Luis. No los había mencionado, profesor, disculpe, pero fueron como unos 10, no sé, aquí ya unos murieron, sobre todo el ingeniero Álvarez Rascón, hay otros compañeros, estuvieron unos 10 compañeros. Yo estuve también, participé en ese simposio que se hizo para señalar cuándo se fundó San Luis. Entonces, aquí está el profesor Federico Iglesias, que también es un gran historiador. Una a ver, hay una mano allá. Maestro, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué se pensaba que el río Colorado existiera alguna posibilidad de que se le llamara o de que fuera el estrecho del mar?
que se le llamara, que fuera un estrecho del mar. que fuera un estrecho del mar. Así es. Ay, eso no me lo sabía yo. Bueno, es que ahorita lo que tiene El una río, diapositiva. el río Colorado pues, recorre muchos kilómetros, más de 1800 creo, kilómetros. Ajá. Nace por allá, pues en el... ¿En qué estado, maestro? Nace el río Colorado, muy al norte. Pues, ¿dónde está el famoso... ¿se llama? Sí, pasa por muchas ciudades del río Colorado, muchos kilómetros recorren para llegar aquí a San Luis. Pues ya no nos llega. Ya antes, me acuerdo cuando llegué a San Luis en el 56, nos íbamos a bañar al río Colorado. Es más, yo tenía 4º año de primaria y me llevaban los alumnos a bañarse al río Colorado. Porque llevaba bastante agua, por supuesto que estaba vigilando bien que era para ahogar a uno. En una ocasión a un maestro que llevaba a sus alumnos se le ahogó. Y entonces, pues ahorita está seco, ¿no? El agua la detienen como 10 o 15 presas, como digo, 15 presas que se han formado en Estados Unidos. No quiero recordar el nombre de las presas porque pues ya a mi edad se me olvidan muchas cosas, aunque las haya memorizado. Que si alguno quiere hacer preguntas o yo les hago preguntas y el que me las conteste, les regalo un libro. Me acaba de llegar mi hija que llegó ayer, pues venía en el avión, se trajo unos 10 libros de la segunda edición que me hicieron, y esta edición me la hizo el sindicato de maestros, y este es uno de los libros. Me gustaría preguntarles, no preguntas para los historiadores, porque pues los historiadores están para enseñarme a mí también historia. Pero sí les hago unas preguntas y les reparto un libro al que conteste. A ver, la primera pregunta. No se vale que los historiadores contesten. La primera pregunta es: ¿en qué año? Bueno, ¿en qué año se considera la fundación de San Luis Río Colorado? Levante la mano. Hay 3, 4 nada más levantando la mano. A ver, Estelita fue mi alumna en la 22. Estelita Martínez, hija del doctor Martínez, que trabajó en el Seguro Social, y la doctora es hija de 2 médicos, de la doctora y del doctor Martínez. A ver, Estelita, ¿en qué año se fundó San Luis? ¿No te oigo? 1917. Día. El 21 de junio de 1917. A ver, aquí está. Ya sí, aquí está. A ver, otra pregunta. ¿Quién era gobernador de Sonora? ¿Quién era gobernador de Sonora en 1917? El que pidió que se viniera una expedición para formar aquí en San Luis, en el rancho San Luis. ¿Quién era gobernador de Sonora? Allá. A ver, Marcos. Pero no se oye. No sé cómo. Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta, anda, después tenga este libro. Una foto nomás. A ver, otra pregunta.
Ahí está. Ándale. Ándale, pues. Otra pregunta. ¿Quién fue el primer europeo que llegó a la desembocadura del río Colorado? Que llegó no le llamaban todavía río Colorado, que lo llamaban río Bermejo porque las aguas llegaban muy coloradas. A ver, ¿quién contesta la pregunta? ¿Quién fue? Allá, el padre Francisco Ulloa. Ándele pues. Ya tiene el libro. El padre Germán, muy amigo de los compañeros de la Comisión de Asuntos Históricos, historiador también. La última pregunta. Por ahí hay otra pregunta. A ver, otra pregunta que les voy a hacer. Esta pregunta: ¿quién fue el primer presidente de San Luis Río Colorado? El primer presidente de San Luis. A ver, Félix Contreras. No oigo. Félix Contreras. Félix Contreras, venga pues con el libro. La última pregunta. Este sí no lo voy a vender. La última pregunta. ¿Quién fue el presidente? ¿Quién era presidente de San Luis cuando San Luis cumplió 50 años, el 50 aniversario de San Luis? ¿Quién fuera presidente de San Luis? ¿Cuándo? En 1989. ¿Quién era presidente de San Luis? ¿Quién era presidente de San Luis? ¿Cómo? No. A ver, ¿quién era presidente de San Luis? En 1989, cuando se celebró que San Luis cumplía 50 años de ser municipio. 1989. A ver, maestro. ¿Quién? Bustamante, exactamente. ¿Quién fue? ¿Quién contestó? ¿Quién contestó? Bueno, fue la última pregunta. También, miren, para terminar, quiero decirles esto. En 1989, este es el final ya. Era presidente José Jesús Bustamante, el ingeniero José Jesús Bustamante. Y él convocó a los sanluisinos que para celebrar dignamente el 50 aniversario de San Luis se compusieran poesías, himnos y otras cosas, ¿no? Para celebrarlo dignamente. Entonces hubo algunas personas que presentaron poesías, entre ellas la maestra María del Carmen Robles, que fue la triunfadora del poema Canto a San Luis, que quisiera recordar algún poema, unos cuartetos, porque es largo el poema, pero está dirigido especialmente haciéndole mucho honor a los pioneros, a los primeros campesinos que llegaron a sembrar aquí en San Luis. Es San Luis, dice el poema, es San Luis el rincón ideal del orbe para vivir en paz y laborando. Para triunfar, nada hay que nos estorbe, en el campo, la industria o educando. Grandes hombres de mente y mano férrea, San Luis los guardará en su memoria.
Su hazaña al conquistar la árida tierra está escrito con oro en nuestra historia. San Luis Río Colorado, hoy bendigo el día en que el destino a ti me trajo. Tú me diste calor y mucho. Tú me diste calor, me diste abrigo. Ay, se me olvidó el final. Tú me diste calor, me diste abrigo. Ese fue el poema que yo nada más le estoy diciendo unos 3 cuartetos, pero es un poema bonito, sobre todo que le hace mucho honor a los campesinos, a los primeros campesinos. Pues aquí está, la puse en el libro, la maestra Carmen Robles, que fue directora de la Soria, fue inspectora, trabajó 64 años. Y apenas ayer cumplió 90 años de edad. Bueno, es todo. Si alguien quiere hacer algún comentario, por favor. Allá está Quintero, pásale para acá porque... ¿Saben que yo me voy a sentar también porque me canso? Maestro, ¿tienen aquí una pregunta más? Una pregunta, ¿ya no hay libros? A ver. Maestro, felicitarlo por la buena exposición. Recuerda que estoy sordo. Sí, estoy escuchando bien. Digo, felicitarlo por la bonita exposición que dio. Y hay una pregunta que quiero hacerle. Si quieres, pásame. ¿En qué? Aquí está. Le quiero hacer una pregunta. ¿En qué se basan al decir que en 1917, cuando se hizo Ayuntamiento San Luis Río Colorado, o sea, cuando llegaron el capitán Carlos Calles en 1917? Ay, no te entendí. ¿En qué se basa? ¿En qué se basa? ¿En qué fuente o...? Dicen que en 1917, Sí. en junio, Junto con el capitán Carlos de Calle venía un amigo que era periodista, historiador también. Adolfo Guillermi. Él era periodista y venía escribiendo lo que iba pasando. O sea que dejó Adolfo Guillermi escrito las memorias de ese viaje. Que algunos historiadores después, entre ellos don Pablo Cuen, en su relato que hizo, escribió todo lo que puso Adolfo Guillermi. Entonces, Adolfo Guillermi puso las fechas que venían recorriendo. Maestro, el punto legal. ¿Mande? Marcó el punto legal. Marcó el punto legal. marcó el fondo El fondo legal. Eso es, el capitán Carlos de Calle pues marcó el fondo legal de San Luis. Él mandó documentos a Hermosillo que se encuentran en Hermosillo en el archivo histórico de Hermosillo se encuentran todos esos documentos. Todos esos documentos pues los guardan muy bien protegidos. Hay un libro también de él. Sí. Maestro, en 1976, ¿En mi qué? un servidor y mi padre fuimos a visitar a Delfina Castro. Más cerquita. Fuimos a visitar en 1976, mi papá y yo, a Delfina Castro, Sí. hija de doña Ramona Domínguez y don Jesús Osuna. Y doña Delfina, con una lucidez tremenda, dijo que no, que para ella fue el 14, no el 17.
O sea, la pregunta es, ¿quién fue el ayuntamiento? ¿Hubo historiadores? En Mexicali hubo muchas reuniones para llegar a la conclusión de Mexicali cuando se hizo. De la fundación. Aquí también se hizo lo mismo, el mismo procedimiento. ¿Qué año fue cuando se hizo? ¿Se invitó a los historiadores? Sí, en 2013. Pues mira, la fecha en que llegó capitán Carlos de Calles fue en 1917. ¿Tú crees que llegó en otra fecha? 1917. Siempre se ha dicho esa fecha. Así es. 1917, y como les dije, le pusieron 21 de junio, porque ya la gente que vivía en los ranchos festejaban a un Luis que vivía allí. Y además había una señora Luisa que era la esposa de Guillermo Andrade. Y por esa razón también le pusieron San Luis, porque ya festejaban el 21 de junio de hace muchos años, le festejan a San Luis. Y escogieron esa fecha nada más el capitán. Acá quieren hacer otra pregunta. Buenas tardes. Siempre un orgullo escucharte, tío. A ver, no se oye. Como siempre, un orgullo escucharte. La verdad, eres un ejemplo a seguir, al menos de manera personal. Y más que pregunta, es una felicitación y un reconocimiento. Ojalá hubiera muchos Severianos García Barba en San Luis, la verdad. Otra historia estuviéramos contando ahorita, pero bueno, es una generación que se está extinguiendo, ¿sí? Y bueno, qué mejor momento para aprovecharla y disfrutarla. Mi reconocimiento y mi cariño de siempre, tío. Y lo que preguntaba el señor, que no tengo el gusto de conocer, sí condicionaba o cuestionaba la fecha, pero más que nada él preguntaba qué procedimiento se había desarrollado, ¿sí?, para determinar esa fecha del 17-21 de junio. ¿Sí? Y bueno, aquí está el profesor también, historiador. Hubo una reunión que fue convocada por el ayuntamiento, si no mal recuerdo, y asistieron los historiadores, gente que sabe. Obviamente no es una fecha a criterio, hay documentos de por medio, y así fue como llegaron ellos, los que saben de la historia, y con documentos y con narrativas, ¿sí?, de poder determinar esa fecha. Sí se hizo una reunión. ¿Cuánto tiempo duró? La verdad desconozco, pues yo no soy quien para hablar porque yo no estuve en ella, pero aquí están al menos tres gentes que estuvieron participando. ¡Bravo! ¡Bravo! Sabe que, gracias, yo quiero agradecer la oportunidad para permitirme hablar, pero sobre todo para subrayar la presencia de nosotros aquí. Yo vine gracias a la invitación que hizo el maestro. Les voy a pedir un fuerte aplauso para mí. Es decir, que nos llegó, bueno, a muchos nos llegó la invitación de parte de él. La primera invitación que yo recibo para este martes en el museo. Es la primera invitación. Entonces, con esto, lo que quiero decir, que compartiendo la invitación, eso va a ser lo que señalaba. Miren, cuando se hizo el simposio de historia a la que narró el maestro, se da por sentado primeramente la escritura del secretario particular. El secretario particular dice el 21 de junio de 1917, así tal como narra, se repartieron solares y parcelas y se marcó el fondo legal para el pueblo de San Luis. Eso está. Y el fondo legal es justamente a lo que se refiere y a lo que se refiere la pregunta.
el fondo legal ese día, y afortunadamente yo encontré un plano hecho a mano en el Archivo Histórico Federal del Estado con el nombre de las calles. De las calles son diagonales como en la Cuauhtémoc. No está así la Cuauhtémoc, está así como diagonal, tomando el norte polar. Y el nombre de las calles es la Cuauhtémoc, la Morelos, Hidalgo y Simón Bolívar. Es el orden de las calles, así como está. Y el panteón, el cuarto panteón, es donde está Coppel, el cuarto panteón. ¿Y dónde están? Acuérdense que aquí los Cucapá no acostumbraban a enterrar a sus muertos. Entonces, la costumbre es de la avenida de la población mestiza. Entonces, el primer panteón está donde está la Virgen. A la espalda norte hay una escuelita primaria, pues donde vivió don Wenceslao, ahí estaban las dos tumbas del primer panteón. El segundo, en Ciudad Lerdo, tercero, en la Iglesia de la Cruz, y el cuarto en la Coppel. El quinto, Trepaquino. Sexto, donde está el Centro de Salud por la calle. ¿Qué calle 9? En la 9. 8, 7 y 8. Y el séptimo panteón es el de la 40 y Obregón. Es el séptimo panteón. Y de ahí, ya demás lo que sigue. Pero por eso estaba lejos el panteón, donde la Coppel, donde estaba lejos. Entonces, pero porque el centro de la ciudad es donde estaba el zumbido. El zumbido son las cantinas. Es allá, justamente en la Cuauhtémoc, y la casa principal era el Hotel Cuatro Vientos, en la pura esquina de la Cuauhtémoc. Entonces, con justa razón, profesor maestro, que la Fundación de San Luis fue justamente la marca del Fondo Legal el 21 de junio de 1917. Démosle un fuerte aplauso, maestro. Gracias. Bueno, gracias, maestro. ¿Alguien más quiere hablar? Aquí hay maestra. Buenas tardes a todos los asistentes. Un poquito más para acá. Papá, Que va a hacer ruido bien. como su hija primogénita, le agradezco públicamente el legado que nos hace a nuestra familia. ¿Me permiten un libro? Esta es la herencia más grande que nos hace padre. A sus hijos, a sus nietos, a la comunidad sanluisina. Porque en esto mi padre ha impreso todo lo que a lo largo de su vida o de algunas fechas importantes de San Luis lo han invitado, sus discursos que ha hecho, pero sobre todo, lo más grande de este libro es el amor que le tiene a esta tierra, que no lo vio nacer, pero lo vio formarse como una persona que aquí le gustó en este terruño formar su familia. Aquí nos educó, aquí nos formó con valores y con amor, no nada más a San Luis, a nuestro estado y a nuestra república. Y están aquí dos compañeras mías que estuvieron conmigo en la secundaria 22, donde mi padre hacía amenas las clases de historia. Era todo un placer escucharlo, padre. Entonces, yo, padre, con esta plática que por primera vez me toca porque vivo en la ciudad de Hermosillo, le agradezco
Lo admiro profundamente. Muchas gracias, papá. Bueno, entonces, agradezco mucho la asistencia a todos ustedes. Realmente dieron valor, confianza para poder... Yo soy muy tímido, no crean que, a pesar de que trabajé de maestro muchos años, pues siempre soy tímido. Sí tenía temor a no poder hablar. Entonces, viendo tantas gentes, tantas amistades, pues me sentí orgullosamente Severiano García para poder hacer la plática. Pero sí, en realidad, no crean, sí les tengo mucho miedo al público. Es siempre hay que tener valor para dirigir. Especialmente hay aquí compañeros que saben mucho de historia, el profesor Iglesias, él ha hecho como 3 o 4 ejemplares de historia. Hizo un libro sobre el capitán Carlos G. Calle, otro sobre el monumento 204, el otro es Puerto Isabel, que son 2 tomos, un puerto que hicieron norteamericanos en tierras mexicanas. Ese es el libro que escribió el maestro Iglesias. Pues gracias a todos, muchas gracias, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga y además que sigan estudiando la historia de San Luis. Ya me van a llegar, creo la semana que entra, libros de la segunda, de mi hija, como se vino en avión, me trajo unos 10 nada más ejemplares. Es la segunda edición. La primera edición nada más fueron 100 libros, pero salían muchos errores ortográficos que no cometí yo. La imprenta me lo hizo, cometió muchos errores. Entonces supe que el sindicato estaba ayudando a los maestros que hicieran libros y sí duraron mucho tiempo para podérmelo hacer. Duraron como 9 meses o casi el año, pero apenas la semana pasada terminaron la edición. Eran 400 libros y no me han llegado. Mi hija me trajo 10 nada más. Gracias, hija. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. disculpen, también invitar a la Comisión de Asuntos Históricos, no sé si quieran tomarse una foto aquí con el maestro. Adelante, adelante. También para los que les tocó libro y que les den una dedicatoria.